Muy bien, muy buenas tardes, estimados colegas. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión técnica en la cual vamos a abordar temas que son de mucho interés en nosotros hoy en día, que son las NIC-SP. Y para ello vamos a abordar una temática relacionada sobre la gestión de los ingresos públicos y su impacto en el rendimiento financiero. Es así que el día de hoy nos acompañan colegas contables, tanto contando con la participación de nuestra colega Agustina Yambi, quien es principal del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, del ICSASB. Agustina es contadora profesional, colegiada de Canadá, CPA, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional. Actualmente Agustina está liderando el proyecto de aplicación del valor operativo actual en la suite de las NIC-SP y el desarrollo de una guía de cómo aplicar el concepto y realizar los juicios de materialidad, proyectos que lidera, tanto como la NIC SP45 de propiedades, plan de equipo y las guías de prácticas recomendadas, ¿no? GPR1 y GPR2. Agustina se ha destacado como auditora en Deloitte y contadora técnica especializada en NIF en el Banco de Canadá. A su vez, también contamos con la participación de nuestro colega Jesús Araya Zúñiga, quien es licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Contaduría, énfasis en Banca y Finanzas, tiene maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y es incorporado al Colegio de Contadores Privados, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y Colegio de Ciencias Económicas. También es certificado en NIC-SP por ACCA, en NIF, y es miembro también de la Asociación Interamericana de Contabilidad, ¿no? A su vez, también tiene su participación como miembro del Grupo Asesor Consultivo del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, ICSASB. Perfecto. Entonces, contando con la participación de nuestros colegas, vamos a llevar a cabo un conversatorio en lo que corresponde a esta gestión de los ingresos públicos, ¿no? Como ustedes tienen conocimiento, estimados, se lleva una relación de diferentes disertaciones, iniciando con la NIC SP9 de los ingresos de transacciones con contraprestación. Seguidamente hemos abordado la NIC SP23 de ingresos de transacciones sin contraprestación. Y hoy en día el objetivo es poder presentar a todos ustedes un video, cuales se van a tomar los aportes del ICSASB con relación a la NIC SP47. Y es así que también se está conectando aquí nuestro colega Alexei para poder dar una presentación de este video. Obviamente vamos a visualizar aspectos que tienen incidencia en la NIC SP9, en la NIC SP23, y ver estos últimos cambios normativos que aterrizan pues, en esta NIC SP47. Entonces, también tenemos la participación aquí de nuestro colega Alexei. Alexei, si tiene también el audio activado. ¿Cómo estás, mi estimado Francisco? Un fuerte abrazo a todos. Mil disculpas, estoy tratando de llegar a un lugar en el que haya una señal adecuada, pero mientras tanto, por favor, mi estimado Juan Francisco, te encargo continuar con la presentación. Sé que estamos con Agustina, que está Jesús, y tal como lo has mencionado, la idea fundamental es socializar el nuevo contexto de esta norma que viene a reemplazar las normas anteriores y que de seguro genera mucha preocupación en algunos casos y en algunos casos también tratar de entender cómo funciona. Entonces, por favor, mi estimado amigo, te molesto que Muy bien, continúes. entonces, tomando en orden el tema del video, si contamos con la disponibilidad, sería genial, ¿no? Caso contrario, nos ponemos al corriente y seguimos adelante con este conversatorio. ¿Les parece bien? Sí, estimado Alexei. Perfecto, Juan Francisco, por favor. Ya. Muy bien, colegas. Entonces, inicialmente hemos tratado en temáticas relacionadas a las transacciones con contraprestación. Ustedes tienen claro conocimiento que se ha venido dando incluso énfasis en lo que con la venta de bienes, de los servicios, entre otros similares, ¿no? Para ello, hemos podido incluso incorporar alguna terminología asociada a lo que es el reconocimiento de un pasivo. Como habíamos podido ver, se ha hecho énfasis a lo que es una obligación de desempeño, ¿no? Al igual como relacionamos también la NIF número 15. Y a su vez, también hemos podido abordar respecto a las obligaciones de cumplimiento que también subyacen sobre esas transacciones sin contraprestación, tales como donaciones, transferencias, en las cuales pueden existir algunas estipulaciones que requieran, ser el caso, la devolución de los recursos de no cumplirse con los acuerdos vinculantes. Entonces,
Estimado Jesús, no sé si podría comentarnos algo relacionado a la experiencia que tienen ustedes hoy en día como entidad, como país. Sí, mira, buenos días a todos. Un gusto estar con ustedes conversando de un tema que nos gusta y es nuestra profesión, ¿verdad? Vean, el tema de ingresos, iniciando por la NIC-SP 9 y la NIC-SP 23, eh, que el sector público vivió o está viviendo un proceso de implementación. El primer término que tenemos que abarcar, ya sea en estas dos normas o pasar a la NIC SP 47, que deroga estas dos, es el devengo. Ahí es donde está el problema en el sector público. Costa Rica tardó 5 años para dar un convencimiento de que estábamos en un paradigma. Recordemos que América Latina, por alguna razón, entró un chip de una contabilidad presupuestaria, es decir, base efectivo. Cuando usted está trabajando bajo base efectivo, está abandonando totalmente las NIC SP, que la misma NIC SP 33 te lo va a decir, adopción por primera vez de las NIC SP en tratamiento de vengado, ¿verdad? Entonces, en el sector público, el primer paradigma para poder nosotros iniciar un tema de ingresos es entender que tenemos que asumir el devengo, considerando que en el estado de resultados van a haber ingresos y gastos, pero que en el estado de situación van a haber cuentas de activos y pasivos que van a marcar los tiempos de esos ingresos y gastos. ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando uno analiza estados financieros? Vas y ves una lista enorme de ingresos y gastos dentro de los estados de resultados. Vas a ver o a buscar, no solamente para ingresos, sino para gastos, las cuentas de activo y pasivo que les dan esos tiempos y no existen. Eso significa que el registro está hecho a base efectivo. Cuando ya se dio este movimiento de base efectivo, todo lo que uno diga para adelante, aunque usted esté hablando de NIC CP, estás totalmente fuera del propósito. Entonces, tal vez dentro de lo que traté de indicar el miércoles de manera resumida, es que el concepto profesional del devengo, los contadores tenemos que sostenerlo. Para pasarlo a la NIC SP 47, que trae una situación que es clara y de beneficio para el sector público. Cuando se hacen transferencias o cuando se cobran impuestos, obviamente no hay una contraprestación. Entonces muchas veces se diluye la rendición de cuentas. ¿Cómo una entidad al que se le traslada una transferencia va a rendir cuentas? Entonces, en el sector público debemos crear indicadores. Esos indicadores me los va a dar precisamente la NIC-CP 47 para ya tener una orientación más clara de qué es lo de qué es lo que yo puedo pedirle a una entidad de acuerdo a la normativa, aplicando el devengo para que los estados financieros tengan la realidad económica. Entonces se asocia un tipo de estado financiero que llega a mejorar la toma de decisiones, la toma de decisión en el sector público. Culminó tal vez nada más indicando que dentro del panorama, digamos, de la medición del progreso en la NIC SP 47, a diferencia de la NIC SP 9 y de la NIC SP 23, vamos a tener métodos y ese método me va a permitir medir el progreso. Son actividades específicas precisamente buscando ese objetivo. Tenemos métodos de resultados, outputs, o métodos de insumos, outputs, pero aquí lo importante es la necesidad de utilizar el juicio profesional, valga la redundancia. Hay que considerar la naturaleza del compromiso, los términos del acuerdo vinculante, que es otro tema que me va a traer la norma, considerar toda la información observable y disponible y seleccionar una medición de progreso que describa fielmente el desempeño
de la entidad hacia el total de la satisfacción de una obligación de cumplimiento. Entonces aquí ya pasamos de la NIC SP9 a la NIC SP23 a obligaciones, a metodología de evaluación. Y eso precisamente es la evolución que, como tal que tiene la NIC SP47 con respecto a la 9 y a la 23. Termino diciendo que hay un tema importantísimo y que hemos insistido, es que al final las NIC SP, lo voy a poner de esta forma, son hijas de las NIC SP. Entonces, normalmente cuando hay un movimiento de NIF que va muchísimo más avanzado, mucho más robusto, va a haber una repercusión en NIGSP. En ingresos, en el tema de empresas públicas que utilizan NIF, bueno, tuvieron un impacto con la NIF 15. Ese impacto de la NIC 15 la vamos a tener nosotros con la NIC SP 47 en búsqueda de la información de calidad para la toma de decisiones. Adelante. No, sí, totalmente de acuerdo, estimado Jesús. Y es sumamente importante eso también, hacer mención sobre las revelaciones, las rendiciones de cuenta, ¿no? La ciudadanía hoy en día quiere saber cómo va el rendimiento financiero por parte de la autoridad, la gestión de los ingresos. Y sobre esos puntos nos damos cuenta que no todo lo que se representa en el estado de gestión, resultados o rendimiento financiero es un ingreso, sino posiblemente exista de por medio lo que conocemos también como un activo o un pasivo. En este caso sería un ingreso diferido, ¿no? Un ingreso diferido. Y a veces nos damos cuenta en el sentido conexo, ¿no? Por parte de las entidades que realizan transferencias de la misma, de la misma similitud como un gasto diferido. Por ello, en buen momento que estamos aquí con nuestra colega Agustina Yambi, que obviamente no tiene mucho dominio en estos temas y más aún sobre esta NIC SP47, que nos puede dar algunos comentarios al respecto. Por favor, estimada Agustina. Sí, gracias, Juan. Lo que quiero aclarar es que mi conocimiento de la NIC SP47 no es tan vasto, no es el proyecto que lideré, pero puedo darles algunas, resaltar lo que es importante, que creo que lo que estaba hablando Jesús, y sé que fueron las presentaciones que tanto vos como Jesús hicieron en esta semana para toda la gente participando. Pero creo que uno de los arroyos principales ha sido el hecho de que el IPSASI buscó realmente tener todo lo que es las guías y los conceptos y los principios de los ingresos en una NIC-SP en vez de tenerlo distribuido a través de 3 NIC-SP, y que realmente diferenciaba cómo reconocer el ingreso a través de sí con contraprestación o sin contraprestación. Y creo que eso es una diferencia importante porque cuando vemos a la NIC SP47 se basa más que nada que la forma de reconocer el ingreso tiene que ver con si hay un acuerdo vinculante o no. Y ahí es, creo que lo estabas resaltando un poco vos, Juan, es que cuando estamos hablando de qué metodología se tiene que utilizar en la NIC-SP, realmente el primer paso que una entidad tiene que tomar y un contador mismo tiene que tomar es decir, este acuerdo el cual está presente en este momento es con vinculación, con acuerdo, con acuerdo vinculante o sin acuerdo vinculante. Y a mí lo que me pareció muy interesante es que cuando estamos hablando de este acuerdo vinculante, estamos hablando de un acuerdo que transfiere o confiere tanto derechos como obligaciones que tienen que ser exigibles legalmente o en una forma equivalente. Y eso de la forma equivalente es importante cuando resaltamos las diferencias con lo que es en el sector privado, porque realmente cuando hablamos del sector privado las cosas son exigibles a través de un contrato de la parte legal, mientras que si nos ponemos a hablar en el sector público, uno de los mayores ingresos normalmente de las entidades del sector público son los impuestos. Y en la parte de los impuestos no es que haya un contrato con el ciudadano y el gobierno, que se puede exigir legalmente, sino que está esta forma de exigirlo de equivalentemente a lo que es legal, en la cual el ciudadano está obligado a pagar los impuestos. Entonces tenés ese acuerdo vinculante por el lado de que le confiere al gobierno los derechos de recolectar ese impuesto, pero a la misma vez
no necesariamente el gobierno tiene una obligación a proveernos servicios a través de esos impuestos que nos cobramos. Y creo que para mí fue una de las partes más importantes en la CNIC SP47 que distingue qué método tenés que reconocer basado en ese acuerdo, si es vinculante o no vinculante. Como decía Jesús, y es algo que creo que todos tenemos muy en claro, las NIC SP buscan utilizar las NIF como de base para desarrollar normas contables de devengo para el sector público. Pero es importante resaltar esa diferencia porque realmente la NIF 15 se queda corta para una entidad del sector público si no ve las otras clases ¿cómo se decir?, de arreglos que se puede tener en la parte del sector público. Gracias, Juan. Muy bien, Agustina, ¿no? Efectivamente, nos damos cuenta que al llevar a cabo un reconocimiento de activos, pasivos, los elementos bajo base de acumulación de venga, propicia mayor transparencia. Y algo que también es importante hacer mención, que este tipo de operaciones se dan también en el efecto de la transferencia de algunos recursos. Por ejemplo, en nuestro caso, en Perú, pueden ver que hay transferencias de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, y existe de por medio también algunos referentes como condiciones que permitan llevar a cabo si efectivamente se va a utilizar este recurso. Y si es que el recurso no se utiliza, entonces los mismos tienen que ser llevados a cabo bajo una devolución, ¿no? Un tema que es muy importante porque aquí podemos conocer la capacidad que tiene la entidad que recibe estos recursos para gestionar los mismos. Y si va a poder llevar a cabo su cumplimiento, recién podrá recabar el reconocimiento de un ingreso definitivo. Pero el caso contrario, ¿no? Recibe la entidad estos recursos y efectivamente no cumple con los propósitos previstos, como dice nuestra colega Agustina, el acuerdo vinculante. Entonces, aquí se puede ver que el performance que tiene la entidad sobre la gestión de este recurso requería en una devolución. Y esa devolución, obviamente, es una pérdida. No va a permanecer como un ingreso definitivo, sino una devolución. Es en ese camino, en esa línea de tiempo, en la cual hay un periodo que se está reconociendo una obligación. Y esa obligación la tenemos como un pasivo. Esto es muy importante relacionado porque lo hemos visto, ¿no? Principalmente en situaciones que corresponden a programas gubernamentales, una entidad de enfoque nacional que haga la transferencia, por ejemplo, de algunos recursos a los diferentes gobiernos subnacionales. Y eso también implica en una operación recíproca, ¿no? Y aquí es algo muy importante que ya también comentó nuestro colega Jesús, es por parte no solo de los ingresos por transferencia, sino de otro modo también los gastos por transferencia. Y es así que esa reciprocidad incluso se podría visualizar en un plano un poco más amplio en lo que corresponde una consolidación a nivel de cuenta país, ¿no? A nivel de una cuenta general. Perfecto. Creo que ahí también se está conectando nuestro amigo Alexei. Si puede también hacer conocimiento acá algunas experiencias que se vienen dando en Ecuador. ¿Cómo estás, Juan Francisco? Mi querida Agustina, Jesús, mil disculpas, tuve un aspecto de fuerza suprema mayor para no poder conectarme. Pero bueno, ya estamos por aquí. Perfecto, Bien. perfecto, ¿no? Sí, la verdad que el contexto de la nueva norma de ingresos va a traer un criterio de análisis contractual. O sea, a la larga, sobre todo en ingresos con contraprestaciones, porque ya no es simplemente la forma, sino el fondo de la transacción y analizar el contexto en el cual se sigue desarrollando. Y eso va a ser lo que nos va a costar un poco tratar de definir aplicaciones porque a más de la norma, que en sí puede ser bastante amplia y con la experiencia que ya nos dio la norma número 15, van a existir muchas coyunturas de las propias jurisdicciones. Y a mí me llamó mucho la atención dentro del último ciclo de consultas que se hizo al IASBI referente a la NIF 15, un tema que también yo asimilé en el contexto del sector público, que es la parte educativa. Entonces, por ejemplo, había una pregunta que decía, yo cobro 10 meses pensiones, pero tengo que pagar 12 meses a todos mis profesores. ¿Cómo debo reconocer el ingreso?
Entonces, la verdad fue una pregunta demasiado ambigua porque va a depender de cada jurisdicción. En algunos países existe lo que se llama pensiones prorrateadas. ¿Qué quiere decir? Que de 12 meses les permiten pagar 10 meses que reemplazan los pagos de los 12 meses. El flujo va a ser durante 10 meses, pero el servicio, entre comillas, será planteado por 12 meses. Y eso es lo que interpretó, bueno, no interpretó el IASBI porque el IASBI interpretó que en otras jurisdicciones el devengo, si yo trabajo 6 meses, pago 6 meses. Entonces, muchas veces en cada jurisdicción van a existir peculiaridades. Entonces, en este aspecto de educación, por ejemplo, se pueden presentar tres caminos. El primer camino, yo asisto un mes y tengo derecho a pagar el mes, en ese momento es de un punto en el tiempo, no hay ninguna situación. Segundo aspecto, yo tengo un ciclo educativo que dura 12 meses y cobro solamente 10 meses, pero porque la ley o así lo establece. Entonces, verdaderamente nosotros tenemos que definir si efectivamente el ingreso será en los 10 meses o si es una pensión prorrateada que implica un ingreso de 12 meses. Entonces, mira que en el aspecto educativo podríamos, de un simple análisis, va a depender de cada jurisdicción, poder interpretar cuándo reconocer el ingreso. Y sin mencionarte algunas otras situaciones que se pueden dar cuando no hay claridad en el aspecto contractual. Y debemos tener claro que el aspecto contractual no necesariamente está escrito. El aspecto contractual, el aspecto del análisis de las obligaciones de desempeño se analiza en función del modelo de negocio. Establecer que pueden existir contratos tácitos, contratos escritos y contratos orales. Y eso complica el entendimiento de la norma, porque nosotros tenemos que entender cómo funciona para poder definir si existen obligaciones de desempeño que no necesariamente estaban estipuladas por escrito, pero el costumbrismo hace que las entidades asuman. Entonces, sí, es una norma que va a traer mucha repercusión en este sentido. Esto es lo que te podría un poco compartir con preparándonos hacia las puertas, ¿no? Porque esta serie de estas tres conferencias ha tenido esa finalidad. Primero, ver cómo es lo que estaban las normas anteriores y empezar a hacer un pequeño compartir de cuál va a ser el nuevo impacto que tendrá la norma en el futuro. Nuestro amigo Jesús Raya creo que levantó también la mano. Sí, muy, muy valioso el aporte. Vean, ya que estamos muchos colegas contadores, esto es lección aprendida. Eh, Cuando usted entra a trabajar con normas NIC-SP en el sector público, lo primero que tenés que trabajar, aunque parezca mentira, son los paradigmas, pero la gestión de cambio. ¿Por qué? Porque si hay una herramienta que tiene el sector público eh, para salir avante de sus problemas económicos, de su deuda externa, deuda interna, de cómo distribuir, en este caso, transferencias, cómo distribuir ingresos. Si hay una herramienta que le puede ayudar a nivel financiero, son las NIC-SP. Ahora, para llegar a ese nivel y explicárselo a todos los contadores de la contabilidad gubernamental que existen, eso no se logra de la noche a la mañana. Esto requiere un camino estratégico. En este caso, para que, digamos, en un país se inicie con la NIC SP 47, que podría iniciarla si apenas está haciendo el proceso de implementación con la NIC SP 33 y ya sale la NIC SP 47, podría iniciarla, pero la vivencia que tiene uno con la NIC SP 9 y 23 anticipadamente le da el razonamiento lógico para entender que viene a subsanar la NIC SP 47. Y eso es importante. Entonces, pero el problema, igual que encontramos en Costa Rica y que tuvimos que corregir, por eso es que se emitió una ley en donde no era que si se quería adoptar las NIC-SP, era que todo ente tenía que adoptarlo. Y obviamente el contador va a tener una responsabilidad sobre eso, igual que el máximo jerarca. Pero aquí lo más interesante es entender que realmente vale la inversión, que el tiempo vale la pena
pero que si no hay un plan estratégico de gestión, de cambio, de el conocimiento que tienen muchos de los que trabajan en el sector público a nivel contable, es como un círculo vicioso. Eso le pasó a Costa Rica. Costa Rica duró 15 años. Los primeros 10 años se dio un círculo vicioso. Sí, sí, estamos en NIC-SP, pero en realidad cuando ya lo valoramos con una herramienta que diseñamos, nos dimos cuenta que el grado de avance de esas NIC-SP estaba en un 30% a nivel nacional, pensando que todo estaba bien. Obviamente eso lo que llega a hacer es reconocer que las NIC-SP se pueden implementar, pero hay que hacer una gestión, ¿verdad? De estratégica con los responsables contables para cambiar ciertos paradigmas, ciertos chips, porque esta norma NIC SP 47 les puedo garantizar que el trasfondo es un impacto en gestión de recursos públicos de manera eficiente. Pero para poderlo determinar, pues evidentemente hay que analizarla y hay que trabajarla. Gracias. No, sí, totalmente valiosos aportes, estimado Jesús. Es importante resaltar que hay que dejar esa contabilidad convencional que a veces nos sujetamos solo bajo supuestos, o mejor dicho, bajo presupuestos, ¿no? Bajo lo percibido, la recaudación propiamente dicha. Y si hacemos una conciliación financiera y presupuestaria, obviamente van a saltar estas variaciones que se van a justificar justamente con el reconocimiento de estos activos o pasivos, ¿no? Los cuales podemos tomar como ingreso o como un gasto diferido. Sí, Entonces, exactamente. ya haciendo toda esta revisión, podemos sacar también, haciendo incidencia a lo que sería la NIC SP24. Y si hacemos un poquito más de profundidad, también podríamos conectar con la NIC SP2, el estado de flujo de efectivo. Y si hacemos una revisión con las demás normas, podríamos también incluso reincidir que pueden existir situaciones contingentes en el alcance de la NIC SP19. Entonces, todo ello va en función de la realidad económica, ¿no? Y el conjunto, la trama de los diferentes actos, hechos económicos que subyacen parte de esta gestión de los ingresos públicos. Y qué mejor aún que contar aquí también con los aportes que nos da nuestra colega Agustina. A ver, por favor. Sí, Sí, gracias, Juan. Lo que quería decir es, creo que me pareció muy importante lo que estaba resaltando Jesús y lo que resaltaste vos. Creo que cuando las distintas jurisdicciones o entidades del sector público están pensando en la NIC SP 47, es importante saber desde cuál es su etapa de inicio, en qué situación están, qué contabilidad aplican hoy. Y creo que el tema de hacer la gestión y el cronograma de trabajo de cómo adoptarlas, porque creo que uno tiene una distinta conversación si estamos hablando de estoy a base de efectivo y estoy tratando de mover al sector público a la base de Vengo, o mi punto de partida es la base de Vengo de estándares nacionales y me estoy moviendo a estándares internacionales. Y creo que esa diferencia es, esencial en el sentido de que realmente mover, y mi experiencia también en la parte de preparar los estados financieros desde el sector privado, una compañía no se compara en lo más mínimo con un gobierno a nivel federal que realmente tiene las municipalidades, tiene las provincias, tiene la parte federal, y entender cuáles son la parte de legislación local y quién tiene el poder de establecer la norma contable. Y cambia bastante cuál es tu cronograma de trabajo, a qué personas tenés que involucrar para obtener su apoyo, cuál es la infraestructura que contás, porque creo que esto de que estamos hablando con la NIC PCP 47 no es distinto de cualquier otra NIC SP en la cual la entidad, si está basándose en la base de efectivo, tiene que ahora entender cuáles son las transacciones que tengo hoy, cuáles son las obligaciones a venir, cuáles son los activos que tengo, y creo que hay cuatro cosas primordiales para la adopción de las NIC SP, y creo que es la legislación local, la infraestructura con la cual contás, sistemas contables, el apoyo de la parte de los políticos y el apoyo de la parte central del ministerio, y también la formación del contador. Es un cambio muy importante moverse de efectivo del presupuesto a la base de Vengo, y como dijo Jesús, realmente si una entidad estuvo aplicando la NIC SP9 y la NIC SP23, la implementación de la 47 y la 48 es mucho más fácil que si tu punto de inicio es ahora aplicar la 47 y 48. Así que me pareció importante resaltar eso. Gracias. No, sí, querida algo que, Agustina, sí, perdón.
Mi querido José, aún no han presentado el video, no sé si en este momento lo podemos presentar, porque había un Claro que video sí. justamente que daba la introducción sobre la NIC SP47. Entonces, si me permiten compartir, por favor. Hello, everyone, and welcome to a conversation about IPSAS 47 revenue. My name is Edwin Ng, and I'm a principal at the IPSASB. With me today is Eileen Zhang, who is also a principal at the IPSASB. So, Eileen, the IPSASB had a very exciting start to 2023. Yes, the IPSASB approved several new standards a few weeks ago during the IPSASB meeting in Washington, D.C., which included the new standard revenue, IPSAS 47. And so the IPSASB and the staff are all very excited for entities to start applying this new standard. So, as a starting question, we already have a lot of evidence of revenue before in the IPSAS. There were 3 standards, actually. So, why did the IPSASB decide to go down this route and develop a new standard? That's a good question, Edwin. There are a few reasons. The existing 3 revenue IPSAS were originally issued in the 2000s, and that predated the IPSASB's conceptual framework, which was issued in 2014. And so a review was a good idea, just to consider whether or not those revenue standards are consistent with the conceptual framework. But there were a few other reasons as well. One, constituents had noted that there were application issues with some of the existing revenue IPSAS, in particular IPSAS 23, which was the revenue standard for non-exchange transactions, taxes, and transfers. The second reason, in addition to this, is that the ISB issued IFRS 15 in 2014, which replaced its existing revenue standards and related interpretations. So there was really a good opportunity there to evaluate the accounting requirements that the board had for public sector revenue transactions. So constituents like in 2020, the IPSASB released 3 exposure drafts, 2 on revenue, 1 on transfer expenses, and those exposure drafts mirrored each other. So can you give us an update on what happened to those? So the IPSASB received over 200 comment letters in response to the EDs. The board diligently considered these comments and focused on identifying and clarifying the core principles to account for revenue transactions and being consistent in principle with the accounting principles in the transfer expenses standard. Overall, the board wanted to ensure that the principles would allow entities to reflect the substance of the transactions themselves. Now, all of these discussions essentially culminated in this single revenue IPSAS, IPSAS 47, to replace the existing 3 IPSAS. IPSAS 47 is now a single source of guidance to account for revenue transactions in the public sector. And the board wanted to ensure that it's consistent with the conceptual framework. It considered the accounting approach in IFRS 15 and made enhancements and changes accordingly so that it is applicable for public sector transactions. Overall, IPSAS 47 addresses the constituents' concerns and comments received on the existing IPSAS as well as through the overall consultation process. We can see how it could be useful to have one single source of guidance for a topic. So can you go into more detail about what this IPSAS presents? Absolutely. So IPSAS 47 first requires an entity to determine whether its revenue arises from a transaction with a binding arrangement or without a binding arrangement. So essentially, there are 2 accounting models in this IPSAS. The principles within each of these models will really enable the entity to reflect the substance of its transaction. Okay, so it'll be important to determine if there is a binding arrangement. So what is a binding arrangement? Well, the concept is actually quite prevalent already in IPSAS literature, and it's fundamental for revenue accounting in the public sector. A binding arrangement is essentially an arrangement that confers both rights and obligations that are enforceable through legal or equivalent means on the parties to the arrangement. So as you can see, enforceability of the rights and the obligations is a really important assessment here, and it underpins the definition of a binding arrangement. I remember several discussions at the IPSASB meetings and also in other discussions with constituents. What really stood out to me is that an entity must use judgment to consider relevant factors to assess whether enforceability exists, and that enforceability in the public sector can be from legal means or equivalent means. For example, executive authority or ministerial terms. Absolutely. So the terms and conditions of the arrangement, the jurisdiction,
the specific transaction itself are all going to be really important for the entity to consider in this assessment. And this really is an important assessment because the enforceability of a right or an obligation within that arrangement will determine the appropriate accounting model to use and also the accounting for the revenue and any related assets or liabilities from that transaction. An entity will need to think about the various mechanisms that could provide it the ability to hold the other parties in the arrangement accountable and how it can really compel those parties to complete any of its unfulfilled obligations or face the consequences for not doing so. So what type of transactions would likely be revenue without arrangements? A large volume of transactions would likely be revenue without binding arrangements. If you think about an arrangement that is not a binding arrangement, it can really take many forms. So it might be helpful just to talk through some practical examples. One example would be income taxes, where the resource recipient, in this case the government, has an enforceable right to receive resources from the taxpayer. But it might not have an enforceable obligation to use those resources to provide a very specific public service to that taxpayer. So an enforceable right, but not an enforceable obligation. Another example could be donations, where the recipient can't make the donor pay them a specific amount of money, but they also might not be required to use the donation received to do something specific. A last example to provide here would be in a grant, where you as the entity may not be able to force the provider to give you resources as the grant. But once you receive it, you have to use the grant in a certain way. So in that case, you have an unenforceable right, but an enforceable obligation. So an entity would really need to think about the rights and the obligations within that arrangement and determine whether any of its rights meet the definition of an asset and any of those obligations may or may not meet the definition of a liability. Overall, this would inform when an entity recognizes revenue, when or as it satisfies any enforceable obligations in the arrangement, or perhaps immediately if there is no enforceable right, but they have an enforceable inflow or right to an inflow. This accounting is essentially consistent with the core principles in IPSAS 23 and with our conceptual framework. So I know that the FSFC staff has released an at-glance that provides more technical issues on the revenue standard, but I did want to ask you about something very specific today. And if you recall, back in 2020, I was actually involved with drafting the exposure draft. And back then we used the term performance obligation. And I noticed that the term is no longer in the standard. Can you provide more details about that? Yeah, absolutely. And the IPSASB had several discussions around this, which are summarized in the basis for conclusions in IPSAS 47. And they really tried to consider all of the comments received on the exposure drafts in a holistic manner. Essentially, compliance obligations are a culmination of these IPSASB discussions. The IPSASB had noted that performance obligation, which is the term used in IFRS 15 and in ED 70, and present obligations, as it was used in ED 71, represented revenue transactions that had different substances, but were still both intended to be units of account. So they were both mechanisms for revenue accounting to recognize and measure revenue. However, when we boiled it down to the key accounting principles, the accounting principles were actually driven by enforceability, which come from whether or not there is a binding arrangement or not, and whether the rights and obligations within the binding arrangement are enforceable. So the IPSASB decided to use a new term, compliance obligation, to really describe units of account in a binding arrangement in the public sector. Now, compliance obligations are broader than how IFRS 15 has used performance obligations in a multitude of ways. One, compliance obligations are enforceable through not just legal means. Legal means are those that are of judicial means. But within the public sector, there are also equivalent means, which mean they are like legal, essentially. Another difference where compliance obligation is broader is that the recipient of the distinct goods or services in the binding arrangement is not just the customer. So in this case, it would be the resource provider. In compliance obligations, the recipient of the distinct goods and services could actually be the entity itself or a third-party beneficiary. Thanks for clarifying. I know the standard has a lot of basis for conclusions that talk about compliance obligations, so I'm sure constituents will have a look if they need more information. Speaking of more information, there's over 200 pages in the standard.
Can you talk about why there's so much content here? Yeah, you're right. It's a larger Ipsos for sure. And if I step back, I would say the core accounting principles are in about 40, 45 pages. What the board has essentially done is really step back and consider where additional guidance and support would be useful for constituents when they begin applying Ipsos 47. So that includes application guidance, basis for conclusions that explain their decisions leading up to this Ipsos, and a large amount of non-authoritative guidance in the form of illustrative examples, where there are about 58, as well as implementation guidance, where we have about 13 sets of questions and answers to provide that support that would hopefully help entities in applying the principles themselves. Now, this additional support will really encourage entities to use professional judgment when they're applying the accounting principles in Ipsos 47 consistently across the public sector revenue transactions, as there can be some very complex areas. For example, with capital transfers, considering how appropriations may impact the assessment, whether or not elements of the arrangement are enforceable, as well as compelled transactions that may happen in various jurisdictions. Yes, I noticed that Ipsos 47 has a lot of guidance that addresses some of the application issues from the existing Ipsos. So I'm looking forward to see how constituents will apply the standard. So when is it? So the effective date of Ipsos 47 is January 1st, 2026, and it actually allows entities to adopt earlier. Great, thank you for your time. Thank you. And thank you for tuning in. You can find additional resources and information at our website, www.ipsosb.org. You may also subscribe to our newsletter, follow us for regular updates. Thank you for listening, and goodbye. Comentarnos algo, Agustina. Después Juan Francisco también nos ha pedido la palabra y les motivamos a todos los participantes, que estamos de un buen número de 111 participantes solo en Zoom, a más de las personas que le tenemos en YouTube, que escriban, por favor. Vamos a estar muy atentos al chat y a las preguntas y respuestas. Mi querida Agustina. Sí, muchas gracias, Alexei. Sí, lo había dicho al comienzo de la presentación, pero creo que tienes razón. Lo que demuestra de lo que hablaba Edwin y lo que hablaban Aileen, dos personas que lideraron el proyecto, Aileen la que lideró NIC PCP 47, es cómo el proceso de generar normas puede modificar las propuestas adentro de un proyecto de norma que era el ED 70 y 71. Y creo que eso te muestra que realmente el IPSASBI escucha y constantemente está reevaluando las propuestas que pone para realmente responder a los constituyentes con sus comentarios en el tema de aplicación. La parte a mí que me parece más interesante de ese video es el hecho que realmente la NIC SP 47 tiene varias páginas, 200 páginas, como mencionaba Aileen, pero lo significativo es que la mayoría de esas páginas son en guías de aplicación, ejemplos ilustrativos y preguntas de implementación, lo cual realmente ayuda al contador a entender esos principios esenciales para poder aplicar la NIC SP 47, y creo que eso realmente es decirle gracias a todos los contadores que participan y nos mandan comentarios, pero con eso le paso la palabra a Juan. Gracias. Muchas gracias, Agustina. Así es, ¿no? De la exposición que se puede ver dentro del video, existen palabras clave que podemos rescatar de forma transversal, ¿no? Dentro de ello tenemos variantes de impacto en lo que corresponde una obligación de cumplimiento y una obligación de desempeño. Estas variantes de impacto nos van a permitir conocer la realidad económica y el nivel de eficiencia que existe sobre la gestión de las entidades públicas, ¿no? Bajo la dicotomía, ¿es eficiente o no es eficiente? ¿Cumple o no cumple? Y una pregunta que se viene haciendo mucho por el tema de la ciudadanía hoy en día, por los diferentes actos de corrupción que se derivan en los medios de comunicación, es, ¿no? El gobierno central puede hacer una transferencia, o un cooperante internacional hace una transferencia a un gobierno subnacional, por ejemplo, pero esa transferencia tiene un fin. Y a veces, por malas prácticas, podríamos ver que esas entidades que reciben los recursos no cumplen el propósito. Y a su vez, al no cumplir el propósito, ni siquiera tienen la obligación de devolver esos recursos no utilizados correctamente. Entonces, esto califica, podríamos ver, solo como una estipulación, más no como una condición. Entonces, las NIC SP, independientemente que nos permite preparar información financiera con propósito general, también incorpora
medidas y de mejora en la gestión pública, ¿no? Sobre todo para que las entidades puedan implementar la NIC SP47 y tomar como mecanismos anticorrupción para medir de esta forma el nivel de cumplimiento. Y si la entidad que recibe los recursos no cumple con ese propósito encargado, entonces tendrá que llevar a cabo la devolución. Y recién ahí podemos tomar una eficiente gestión de los recursos, ¿no? Que es cumplir el propósito de la calidad y de la cadena de valor público. Muchas gracias. Gracias, Agustina. Mi estimado perdón, Jesús Araya, disculpa. ¿Algún comentario, alguna pregunta en especial del video que acabamos de observar? No, no, va en la línea del conversatorio y de lo que ha dicho Agustina. O sea, en esto, todos los que estamos acá en el webinar, bienvenido sea, pero sí tenemos que aprender ciertas cosas. Vean, y cuando uno en su cabeza profesional, porque muchos de nosotros tenemos muchos años de trabajar en contabilidad, hemos dado clases, hemos dado tesis, pensamos que ya cumplimos nuestro tope profesional, ¿verdad? Y la realidad es que el IPSAS-B, a través de las normas, nos trae una lección. Y esa lección hay que saberla valorar en el sentido de que lo primero que vamos a pensar en un proceso de implementación es que eso yo no lo puedo hacer, es que mi país normativamente no lo puede hacer. Entonces, hay amarras, eso le pasó a Costa Rica, intelectuales, pero lo que tenemos que saber es que esa NIC SP47 o si alguien inicia con la 9 y 23, viene a tocar temas sensibles que tal vez antes no se consideraban de la mejor manera. Y producto de eso, que lo he dicho mucho en algunas conferencias, cuando uno ve a Costa Rica, que es un país subdesarrollado, que tiene un déficit fiscal, que requiere, que es un país en desarrollo, mucho de eso, de esa situación económica, es precisamente porque no ha tomado las mejores decisiones a nivel financiero. En este caso, los estados financieros base en IGCP, en este caso con la NIC-SP 47 que estamos haciendo referencia, es el primer paso. No le estoy diciendo que eso le va a solventar porque esto requiere toma de decisión, pero es el primer paso para vislumbrar cuál es el camino para entregar, ya sea transferencias o ya sea producir ingresos propios o ya sea en un momento dado que no lo mencionamos, pero esta norma va a estar muy de la mano con la NIGSP de contratos de construcción también, está amarrada. Eh, Bajo esa perspectiva, los que estamos acá, vamos a tener un nivel de liderazgo en nuestros países, tenemos que abordar este tema con prontitud, entender que cuando se te explica algo en la norma, definitivamente pues tenés que llegarlo a aterrizar al país de acuerdo a las particularidades, pero siempre abogando a que ya se hizo una investigación y se tiene pleno conocimiento de que la norma es aplicable para el sector público. Entonces, aquí lo que queda más que nada es entrarle a la lectura ya propiamente de la norma, ¿verdad? Y desde mi punto de vista, ténganlo por seguro que hemos hecho investigación, hemos hecho valoraciones y es una norma que le va a contribuir al país, que la adopte y que tome las medidas necesarias para la implementación y la gestión de cambio con los responsables contables. Muchas gracias, Jesús. Mi querida Agustina, la norma obviamente implica no solo, como bien lo mencionaron, no solo un cambio en el reconocimiento de los ingresos, sino también tiene de colateral el cambio que podría darse en los gastos asociados a dichos ingresos en base a las obligaciones de cumplimiento. Eso puede generar ciertas inconsistencias con el aspecto de flujo que muchas jurisdicciones lo utilizan, ¿no? Porque no va a ser el mismo gasto relacionado al flujo de salida efectuado. ¿Se ha hecho tal vez algún tipo de análisis de los efectos del reconocimiento de activos de cumplimientos o activos de aprendizaje para la aplicación de la norma?
Y Alexei, una clarificación de mi parte. Cuando estamos hablando de los flujos, estamos hablando que la norma quizás hace que reconozcas gastos en un momento particular, pero no son cuando los gastos, el dinero sale de la cuenta de la entidad. ¿A eso nos estamos refiriendo? Exactamente, porque muchas veces los gastos van relacionados con el ingreso y cuando nosotros hacemos las obligaciones de cumplimiento, no todas son en un momento en el tiempo, sino puede ser a lo largo del tiempo. En este caso vamos a tener también gastos asociados que tienen relación a los ingresos a lo largo del tiempo, que no representarán la salida de flujo, no se representará financieramente como un gasto. Entonces, ahí es lo que yo también he percibido que puede haber un poco de inconvenientes, porque si es cierto, la primera fase es reconocer el ingreso cuando se defina la aplicación de cumplimiento de las mismas, pero también los gastos deberían ir paralelamente unidas a esa definición. No sé si han evaluado también ese aspecto. Yo sé que se evaluaron los aspectos de a veces de tener los gastos y los ingresos al mismo tiempo, porque sé que hubo respuestas que hablaban de eso, principalmente cuando una entidad recibía una transferencia de quizás del gobierno federal o nacional para quizás comprar, digamos, un vehículo de bomberos. Y la pregunta que se hacían era que si el hecho de que uno recibía esos ingresos para comprar un activo del sector público, esos flujos de ingresos de salida y entrada tendrían que estar siendo reconocidos al mismo tiempo para que estén alineados. Pero creo que el hecho del mecanismo que se tiene dentro de la NIC SP47 es siempre y creo que es lo que decía Jesús y Juan al comienzo de nuestra presentación, realmente cuando hablamos de las NIC SP de Vengo, estamos priorizando la sustancia de la transacción sobre la forma. Y a veces también eso prioriza el tema del flujo, ¿verdad? Que la contabilidad de Vengo no es necesariamente perfectamente alineada o lo va a hacer con lo que es los flujos de entrada y salida de dinero, pero no sé si Jesús y Juan quisieran poner su pensamiento en esta respuesta. Sí, tal vez ahí, apoyando ese criterio, vean, el- lo dije al inicio, y eso es lección aprendida porque a Costa Rica duramos 15 años madurar eso. Lógicamente que cuando uno está en empresa privada y académicamente entiende claramente el devengo, o sea, es una situación que ya usted sale con ese chip. Cuando usted ingresa al gobierno, por alguna razón usted pierde la perspectiva del devengo y empezás a meterte en la cabeza el flujo de efectivo o, perdón, el registro a través del presupuesto, es decir, base efectivo. Cuando para poder llegar, digamos en Costa Rica, para poder llegar a quitar ese paradigma, nosotros tuvimos que tener una posición totalmente rígida en separar presupuesto con contabilidad. Presupuesto va a ser una de las herramientas principales para planificar el ingreso y el gasto. Pero la única manera de hacer evaluación financiera es a través de estados financieros. No hay otra manera de hacerlo. Pero, obviamente, esa evaluación a través de estados financieros va a traer el devengo tanto en ingreso como en gasto. O sea, los dos. Entonces, no necesariamente yo puedo visualizar, por ejemplo, una municipalidad recibe impuestos en Costa Rica. Duramos ahí como 3 años para quitar el paradigma de los contadores de que no, ellos registraban porque ellos facturan el 1 de enero y saben que van a cobrar todo eso en, ¿cómo se llama? En el transcurso del año, mensual, trimestral, ¿verdad? Y ellos esperaban hasta que la persona para cancelar el impuesto como tal y se registraba el ingreso. ¿Qué significa eso? Que dentro de las cuentas por cobrar que tiene la municipalidad hay un déficit de información. ¿Por qué? Porque debería haberse marcado el tiempo del devengo con esa cuenta por cobrar. Igual vamos con el gasto, digamos el gasto de planilla, que es muy robusto en el sector público. Eh, Registro el gasto una vez que le cancelo al señor la planilla o le pago el salario.
No necesariamente tiene que ser así, tiene que haber una cuenta por pagar, que es lo que le va a hacer la alerta a la administración de que en su estado financiero, su realidad económica es que tenés una deuda con los funcionarios y tenés que hacerle frente en un mes, 2 meses o 3 meses, de acuerdo a la particularidad, digamos, de lo que estemos trabajando. Madurar eso en el sector público, como les repito, es muy difícil y lleva capacitación, lleva gestión de cambio. Pero igual, si yo les dijera que el devengo no es que eh, eh, Agustina, Juan y Alexei, aquí estamos creando un nuevo término. No, no, el devengo existe siempre, o sea, con eso nos educamos. Lo que pasa es que al momento de entrar usted al sector público se llena de tantas cosas o le meten en el chip que usted pierde la perspectiva. Entonces, ese flujo de efectivo que podemos estar viendo, también vamos a tener una herramienta contable a través de lo que decía en un momento Juan, en la NIC SP2, el estado de flujo de efectivo. O sea, hay situaciones que yo tengo que encaminar contablemente, haciendo independencia un poquito de la base de efectivo, que es lo que más, el paradigma más fuerte que tiene el sector público. Yo sé que eso no es sencillo. Costa Rica le costó un mundo lograrlo, pero hay que trabajarlo. Gracias, mi amigo Jesús. Juan Francisco, ¿nos quieres comentar, por favor? Sí, justamente es por ello que hacemos mención aquí, concluimos que hay efectos atemporales, ¿no? Y parte de los flyers que se tenían de difusión sobre estos temas de ingresos públicos era un reloj. Y hablar de los efectos atemporales es algo que también se requiere tomar la modificación, la gestión del cambio en lo que es la visualización de llevar a cabo la elaboración de presupuestos gubernamentales. Visto que nuestros colegas que también están presentes manejan presupuestos, hacen proyecciones de flujos financieros, y obviamente aquí se va a requerir identificar que no todo necesariamente va a repercutir en un ingreso definitivo, sino también bajo un grado de determinación en el caso de la venta de servicios, o también un conjunto de diferentes condiciones que se establezcan en los acuerdos vinculantes. Es por ello que también eso va a repercutir. Algo que es un tema muy impactante abordar también es los sistemas informáticos, ¿no? Las herramientas. Nuestros sistemas informáticos, tales como los sistemas equivalentes al CIAF que hay en diferentes países, deben incorporar entonces una mejora de que se pueda redistribuir o reclasificar qué sección correspondería contabilizar como un ingreso y qué parte o fracción corresponde contabilizarse como una obligación, ya sea de desempeño o sea de cumplimiento, lo cual traería también consigo, ya en cierta medida, que las entidades puedan implementar, ¿no?, un nuevo clasificador presupuestarios de partidas presupuestarias o por consiguiente nuevas cuentas contables, ¿no?, modificarse los planes contables para poder reflejar entonces ese performance, obligación de desempeño y obligación de cumplimiento. Eso va a ser totalmente necesario y es un trabajo a nivel de entidad. Y lo que comentó Agustina, no quiero perder esta idea, algo muy importante era relacionado sobre el compromiso y el apoyo de la autoridad. ¿Y quién es la máxima autoridad en una municipalidad? Es el alcalde, o es el gobernador, gobierno regional o un ministro. Tiene que llevarse a cabo la rendición de cuentas. Y en Perú, por ejemplo, en Perú tenemos una ley orgánica de municipalidades. Y esta ley orgánica de municipalidades incide, ¿no?, y exige que se haga una rendición de cuentas mensual sobre los ingresos que se ha tomado en un periodo, de carácter mensual, obviamente. Entonces, aquí se va a requerir hacer también este tipo de sensibilizaciones, no solo a la parte técnica, sino también a los tomadores de decisiones, como la alta dirección, los gobernadores, los alcaldes, los consejos municipales, los directorios, para que se pueda tomar incluso un pensamiento disruptivo para tomar presupuestos gubernamentales y salir de lo tradicional, lo convencional, de que no todo lo que se refleja es ingresos, sino puede incorporar también un conjunto de diferentes sucesos, ¿no?, como es un pasivo. Muchas gracias, Alexei. Sí, bueno, mis amigos, creo que el tiempo se nos ha venido volando y lo único que les voy a pedir es unas palabras finales sobre qué necesitamos para prepararnos para la implementación de esta nueva norma. Entonces, primero mi amigo Jesús, luego Juan Francisco y cerramos
con Agustina sobre las recomendaciones o perspectivas que debemos tener para esta implementación. Gracias, mis amigos. Jesús. Sí, es importante, bueno, y muchas veces uno pasa desapercibido. Hay un grupo de profesionales en el IPSAS-B que se dedican a nombre de nosotros a investigar. Eh, Esto no es sencillo. Esto, aliar el sector privado, contabilidad sector privado con contabilidad gubernamental, es muy difícil. Entonces nosotros tenemos que aprovechar muy bien las herramientas que en este caso nos da el IPSAS-B, empezando por nosotros mismos, ¿no? Yo puedo tener muchos años de estar ejerciendo contabilidad, pero hay una realidad. Tengo que estudiar normativa. Y si yo me empodero estudiando esa normativa, tengo el liderazgo necesario para que pregne en la contabilidad gubernamental. Bueno, en el caso de este servidor es que yo trabajo propiamente en el órgano rector de contabilidad gubernamental de Costa Rica y obviamente eso va a repercutir. Pero si yo soy consultor, si yo soy profesor, si yo soy de empresa privada, ese convencimiento de que alguien aplique realmente la contabilidad base en NIC-SP, la tiene que dar uno precisamente aprovechando la capacitación y aprovechando estos espacios que hace la AIC, y con ello les puedo garantizar que el futuro no solamente del país correspondiente, sino de América Latina va a ser mejor, porque al final eso es lo que se busca, ser o poder rendir cuentas de los recursos públicos que se administran, a tal punto que ya ustedes se dieron cuenta que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, te hablan de NIC-SP. Entonces, por algo será, y en eso tenemos que estar todos abocados precisamente para que podamos implementar las normas de la mejor manera en el país. Y de parte de este servidor siempre está en la mejor anuencia de alguna consulta. Muchos países nos han llamado para ver esas lecciones aprendidas y quedamos con las puertas abiertas para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Mi amigo Juan Francisco, por favor, ¿qué nos puedes comentar como palabras finales? Muy bien, ¿no? Como una recomendación que se puede dar a muchos colegas que están ya inmersos en este conjunto de capacitaciones que viene realizándose acá en la Comisión Técnica Interamericana del Sector Público, es para facilitar el entendimiento, ¿no? Contar con esta guía de orientación que tenemos ya respecto al marco conceptual, ¿no? Y respetar y cumplir, ¿no? Llevar a cabo el entendimiento de las definiciones de los elementos. Por ejemplo, en esa temática que hemos abordado, es importante llevar a lo básico, a lo fundamental. ¿Qué es un ingreso? Y a veces nos hacemos esta pregunta y no sabemos contestarla. Del mismo modo, ¿qué es un pasivo? Entonces, son preguntas que pueden ser sencillas, pero tienen un mensaje profundo, ¿verdad? Una respuesta profunda. Y es aquí donde se requiere tomar en cuenta el juicio profesional de nosotros como colegas y así podamos asegurar este éxito a la adopción plena de las NIC-SP, que es lo favorable en todos los gobiernos. Muchas gracias, Alexei. Gracias, Juan Francisco. Y finalmente, Agustina, sus palabras Muchas finales. gracias, Alexei. Lo voy a mantener corto. Creo que lo importante es, como países, compartir experiencias, como contadores también. El IPSASI tiene varios materiales publicados para ayudar en la interpretación y el entendimiento de las NIC-SP y sus materiales. Y también está desarrollando un nuevo grupo de aplicación donde los contadores pueden mandar sus preguntas con respecto a los principios y conceptos que se incluyen en la NIC-SP. Así que los invito a ir al website del IPSASBI y comunicarse con nosotros, que estamos aquí para tratar de hacer las normas. Lo principal es esto que estamos hablando: generar transparencia, comparabilidad y permitir que realmente las entidades del sector público rindan las cuentas a sus ciudadanos, y también que haya una toma de decisiones válidas con los recursos que tienen. Gracias. Muchas gracias, querida Agustina. Y bueno, nos queda aquí la lección aprendida, ¿no? Nosotros
contabilidad. Vamos a tratar de coordinar las consultas en español que se vayan dando para prepararnos para este nuevo proceso de transformación del reconocimiento del ingreso. Esperamos y agradecemos mucho a IPSAS-B, especialmente a Agustina, que siempre está dándonos la mano, dándonos su ilustración, y bueno, a nuestros buenos amigos Juan y Francisco, que hemos culminado esa serie de 3 conferencias de la misma semana, en la cual hemos tenido en todas más de 100 participantes en Zoom, más todas las personas que han estado en YouTube, y creemos que ha sido de un aporte invaluable para la profesión. Agradecemos a todos ustedes y hasta una nueva oportunidad, mis queridos amigos, y nos estaremos comunicando para ver mecanismos en los cuales podamos facilitar la comunicación de las preguntas que puedan existir de las distintas jurisdicciones para canalizar esto con el IASBI. Un fuerte abrazo y hasta una nueva oportunidad.